De Juan, capítulo número 12, gloria a Dios, nos dice así la palabra del Señor, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando nuestro Señor Jesucristo. Textualmente dice la Escritura: ahora es el juicio de este mundo, dice el Señor a sus discípulos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y luego en el 14, una página más hacia adelante, en el capítulo 14, verso 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, le dice el Señor a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Padre, bendiga su palabra. Señor, sea santificado mi Dios por su palabra en esta tarde. Dios mío, bendiga mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, y hasta donde esté llegue, Señor, esta palabra, este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora el mundo será juzgado. Ahora, gloria al Señor, el príncipe de este mundo será juzgado. Gloria al Señor. Será expulsado el que manda en este mundo. Como parafraseando, gloria al Señor. Y luego dice el Señor también, gloria al Señor: y el príncipe de este mundo nada tiene en mí, nada tiene que ver conmigo. Gloria al Señor, con Él, con Dios, con Cristo, con su salvación, con el ungido de Dios, con su mensaje, con su poder, con su gracia, con su santidad. Nada tiene que ver. No son, como el Señor diciendo, no somos iguales. Lo de Dios es de Dios, iglesia, pueblo, hermanos. Lo de Dios es de Dios. Y lo que no es de Dios, no es de Dios. Y no se mezcla. No se mezcla. No hagamos el intento de mezclarlo. Él nada tiene en mí, o nada tiene que ver conmigo. Nada. Nada de lo que yo represento, de mi plan que yo tengo, de mi palabra, de mi poder, de mi autoridad, de mi santidad, de mi, en este caso muy en particular, de mi misión de salvar al mundo, de morir por ellos. Gloria al Señor, de derramar mi sangre, de dar el plan de salvación, de cumplir la palabra escrita, profetizada, de hablar lo que hay en el corazón de Dios con respecto al hombre que se perdió. El príncipe de este mundo no tiene nada que ver aquí. No tiene nada que ver aquí. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. El Señor se estaba refiriendo, amados hermanos, en su momento culminante de su ministerio, gloria a Dios, el momento en el que Él iba a ser arrestado, golpeado, cuestionado, gloria al Señor, censurado, gloria a Dios, para luego después sufrir todo lo que sufrió y luego terminar en la cruz. Él estaba hablando de su sacrificio, de su obra, del derramamiento de su sangre, de cumplir lo que el Padre, nuestro Padre Dios, le encomendó que hiciera. Gloria al Señor. Él estaba haciendo esa referencia al momento de salir victorioso, de vencer al mundo, de vencer al príncipe de este mundo. Él estaba hablando y diciendo y haciendo referencia: ahora el mundo va a ser juzgado. Ahora el príncipe de este mundo va a ser juzgado. Y ese príncipe de este mundo no tiene nada que ver con mi plan, con mi evangelio. Nada. No hay que asimilarle ni aplicarle nada a ese pajarraco, dijo una vez el hermano Villavia. Gloria al Señor. Pero él estaba hablando de su momento en el que iba a ir a la cruz voluntariamente, por lo que iba él a atravesar, la victoria que él iba a conseguir. Gloria al Señor. La salvación que se iba a abrir no solamente a su pueblo, el judío, sino a todo ser humano.
Gloria al Señor. Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, hay mucho engaño, mucha maldad y mucha influencia de este príncipe, y aún la iglesia ha sido afectada. Aún en el tiempo cuando nació la iglesia se vio afectada. Miren cómo se relata la escritura desde el tiempo de la iglesia sobre esta influencia. En 2 de Corintios capítulo número 4, verso 4 dice: porque si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gloria al Señor. Así lo declara Pablo: el príncipe de este mundo les ha enceguecido para que no crean, para que no vean, gloria al Señor, a este mensaje, a este Cristo glorioso. En Efesios capítulo número 2 leemos también la escritura, una parte que es semejante. Dice, mire lo que dice: usted que es creyente y es hermano y cree en Dios y trata de agradarle y está esperando la venida del Señor Jesús, dice: Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El que hace pecado deliberadamente está muerto. Está muerto a Dios, a su evangelio, a su reino, a su palabra, a su sacrificio, a su mensaje. Está muerto. Pero Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y Cristo ya lo juzgó cuando murió en la cruz del Calvario. Pero siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la influencia del enemigo, del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo. Gloria al Señor, el mundo, gloria al Señor. Pero el Señor lo juzgó en su tiempo, en su venida, gloria al Señor, cuando murió en la cruz del Calvario. El Señor ya lo juzgó, y Él no tiene nada que ver con el Señor ni su evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, ni de su obra. Amados hermanos, el Señor ya hizo la obra, el Señor ya murió en la cruz, el Señor ya habló su verdad, el Señor ya predicó, el Señor ya abrió el camino a la vida eterna, al Padre Celestial. Es a través de Él, su evangelio, gloria al Señor, su sacrificio, su sangre, gloria al Señor, es a través de Él. Pero vemos, hermanos, también otra realidad, que la influencia de este príncipe operando en este mundo y la falacia que hay en este mundo, gloria al Señor, ha alcanzado niveles extraordinarios. Y en el tiempo presente que nosotros estamos viviendo, hermanos, a veces es difícil discernir la verdad de la mentira. A veces es difícil discernir lo verdadero de lo falso. A veces es difícil discernir, captar, observarlo al Señor, el engaño. El Señor dijo, hermanos, que para el tiempo de su venida habría un sistema o una filosofía o una mentalidad, hermanos, de engaño, de profundo engaño. Gloria al Señor.
Por eso cuando en su momento él estaba a punto, hermanos, de ser arrestado para luego ser crucificado, a él no le interesó el mundo, ni procuró que fuera oído por el mundo, ni que se les llamara a las televisoras mundiales, ¿verdad, Señor?, para que le hicieran una entrevista. No, a él le interesó sus discípulos. A sus discípulos él les dijo, ¿verdad, Señor?, ustedes que han creído en mí, ustedes que se han decidido por mí, a ellos, personalmente a ellos les dice: este mundo viene a su juicio. El príncipe de este mundo viene también a su juicio, porque voy a la cruz a vencer, a morir, para el Señor, aleluya, a dar victoria, pero una victoria que será una realidad solamente a los que crean en mí. Gloria al Señor. Pero a veces es difícil discernir la verdad de la mentira. A veces es difícil discernir lo verdadero de lo falso. Tanto la mentira como lo falso y como lo engañoso siempre se asemeja a lo verdadero y a lo genuino. Se parece. Gloria al Señor, aleluya. El oro se puede pasar por oro sin ser oro. Piedras de oro, gloria al Señor, piezas de oro, gloria al Señor, pulseras, anillos, lo que sea, gloria al Señor, se le puede pintar ahí como que parece oro, pero no es oro. A veces es difícil discernir el tiempo, discernir la verdad de la mentira, lo verdadero de lo falso, gloria al Señor, y queda el engaño. Hermanos, no es algo nuevo. No es algo nuevo. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, dice: tengo miedo, tengo temor, tengo cuidado de que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean extraviados y movidos de la sincera y sencilla adoración a Cristo. ¿Por qué? Porque la influencia de este príncipe, de este Dios de este mundo, en este mundo es tan vasta, es tan operante, es tan terrible, es tan acogedora, gloria al Señor, aleluya, que a veces es difícil discernir lo verdadero, lo genuino, lo que realmente es. Gloria al Señor. Tengo miedo, tengo temor, mas temo, dijo Pablo, gloria al Señor, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo le engañó a Eva? Solamente poniéndole un pensamiento, solamente. No se le apareció como lo pintan al diablo, rojo, con cuernos, con cola, con un trillo ahí, no sé cómo se llama eso. No se apareció tampoco como diablo, monstruo, así que no. Se apareció, se metió dentro de la serpiente y le metió un pensamiento en su conciencia que contradecía la palabra de Dios. Punto. ¿Qué están haciendo, Eva? Aquí contemplando. Con que Dios dijo. ¿Qué te dijo Dios? Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, menos de este podemos comer. ¿Y por qué no puedes comer? Dios dijo que vamos a morir. Y ahí está lo que el diablo le metió en la mente y en la conciencia a Eva. No vas a morir. No. Dios es egoísta, Eva. ¿Cómo? ¿Qué? Sí. Dios sabe que cuando comas este árbol te vas a hacer igualitito a Dios. Por eso Dios no. Y le dejó la incógnita, y le dejó la semillita, la curiosidad, y las hermanas mujeres que no les afecta eso, más les afecta, andaban medio nerviosas. Hermano, mire qué astucia. ¿Qué hizo el diablo? Agarró un ejército de demonios, agarró, hermanos, ladrones para ponerla en contra de la pared a Eva para que comiera. No, le metió un pensamiento, mire. Le metió un pensamiento, le puso la duda.
Y obviamente, parafraseando, podemos decir, amados hermanos, que Eva dijo: ¿será? ¿Será o no será? Delante de ella están dos versiones. Una es la verdad, la otra se asemeja a la verdad. En este tiempo postrero, final, último que estamos viviendo, gloria al Señor, viviendo en una sociedad y en un mundo tan abierto, hermanos, donde estamos expuestos, gloria al Señor, a través de las redes sociales, a cualquier cosa que se diga y se escuche. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Pues yo te digo de una buena vez: Cristo es la verdad, Cristo tiene la verdad, Dios tiene la verdad, y su verdad nos ha sido revelada a través de su santa y bendita palabra. Pero lo difícil a veces es discernir, porque hay quienes también traen Biblia, también predican desde un púlpito, también tienen congregación, y a veces congregación grande. Pero ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? En el tiempo de Jeremías, amados hermanos y amada iglesia, en el tiempo de Jeremías, cuando el Señor se dispuso ya a disciplinar y castigar a su pueblo, gracias al Señor, y venía el rey Nabucodonosor, Dios levantó a Jeremías, y levantó a Jeremías en un tiempo, amados hermanos, entienda, gloria al Señor, porque lo estoy mencionando y los predicadores lo mencionamos para que haya una aplicación práctica a nosotros en el tiempo que estamos viviendo. El Señor lo levantó y le dijo al rey que gobernaba en aquel entonces: dile al rey, párate en el templo y dile a los que vienen a adorar al templo, para que escuchen ellos y escuchen los sacerdotes. Párate en la plaza para que escuche el pueblo en general. Viene Nabucodonosor y va a gobernar, y les conviene que se sujeten a Nabucodonosor para que les vaya bien, salven sus propiedades, salven sus vidas y les vaya bien, porque esto viene de parte de Dios. Pero aquí está el problema, hermanos, que se levantaron también profetas de Dios que decían que venían de parte de Dios, y pusieron también su versión de hechos y dijeron: Dios me habló, Dios me dijo, y Dios me dijo que en 2 años Dios va a restaurar este lugar, y las cosas que se llevaron los babilonios la primera vez que vinieron, Dios las va a restaurar en 2 años. También hablaron en nombre de Dios. ¿Quién tiene la verdad? Porque los dos hablan en nombre de Dios. A veces es difícil discernir la verdad de la mentira, lo verdadero de lo falso, y estamos expuestos al engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, vino a este mundo, nació de la manera como Él nació. Usted conoce la historia. Quiero cerrar. Cuando Él vino, cuando Él nació, cuando por orden gubernamental María y José se dirigieron a la pequeña ciudad o aldea de Belén, y ahí nació el Señor Jesús, y se desarrollaron todas las cosas que usted lee en los evangelios. Los ángeles, los que estaban en el templo, la profetisa Ana, gloria al Señor, todos los elementos que tienen que ver con el nacimiento del Señor Jesús, el pesebre, gloria al Señor, todo, hermanos, la estrella que estaba por ahí, todo. Llegó a un detalle para mencionárselo y compararlo para este tiempo que estamos nosotros viviendo. Gloria al Señor. Llegaron de repente los magos con toda la caravana de gente que venía y los regalos que traían, y llegaron preguntando a las autoridades políticas y a las autoridades religiosas. Había un poder político en el tiempo del nacimiento del Señor Jesús. Había un poder político, el que gobernaba, el que controlaba, el que dictaba leyes.
había también un poder religioso que estaba asociado con este poder político. Y la revelación del nacimiento del Señor Jesús no les llegó a ellos, no les vino a ellos. Ellos no supieron, ellos no se dieron cuenta, a ellos no les llegó la información. Y cuando les llegó la información, no lo creyeron, lo rechazaron, lo refutaron. Gloria al Señor. La información del nacimiento del Señor Jesús a los pastorcillos. La información del nacimiento del Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, profetizado, esperado y anhelado, gloria al Señor, en el pesebre. La creación, la hermana que estaba en la oración, el hermano que estaba en la oración, José, la familia de José, María, la familia de María. Gloria al Señor, fueron los que se dieron dando cuenta del nacimiento del Señor Jesús. Pero el poder político no se dio cuenta. El poder religioso tampoco. Gloria al Señor. Porque, hermanos, la verdad de Dios es para su pueblo. La verdad de Dios y la verdad del Evangelio es, gloria al Señor, para aquel que tiene hambre de Dios y quiere escuchar la verdad. La verdad de Dios nunca te la va a dar el poder religioso. La verdad de Dios nunca te la transmitirá el poder político. La verdad de Dios viene solamente de parte de Dios. El Señor, en el pleno desarrollo de su ministerio, Él dijo: los que son de parte de la verdad y buscan la verdad, esos son los que cuando la escuchan tiemblan a la palabra, escuchan la palabra. Pero vino el poder político, gloria al Señor. ¿Dónde está Cristo que ha nacido? ¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Mesías? No sabemos, dijo el poder político. Preguntémosle al poder religioso: ¿dónde está el Mesías? Dijeron que ya nació. ¿Cuándo? Que no me dijeron. No te dijeron porque no tienes revelación de Dios. Nomás tienes poder, influencia religiosa, pero de demás no hay revelación de Dios. Ya está el detalle para saber quién tiene la verdad y quién tiene la mentira, quién está de parte de la verdad y quién está de parte de la mentira. En este tiempo que estamos viviendo, hermanos, gloria al Señor, hay muchas influencias, hay muchas, gloria al Señor, versiones, hay muchas filosofías, hay muchos dimes y diretes, hay mucha información canalizada, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero la verdad de Dios tiembla en los corazones de aquellos que aman y esperan la venida del Señor Jesús. Amados hermanos, sigamos en comunión con el Señor, mantengamos, gloria al Señor, nuestra comunión con el Señor y nuestro sencillo deseo de servirle, gloria al Señor, porque estamos delante de nosotros, gloria al Señor, está delante de nosotros muchas cosas que se están desarrollando, gloria al Señor, y puede perturbar la buena conciencia de muchos hermanos y de muchas hermanas. Gloria al Señor. La conciencia de muchos hermanos y de muchas hermanas la puede, gloria al Señor, trastornar. Bendito sea el nombre del Señor. De tanto, gloria al Señor, hasta puede desanimar a muchos hermanos y a muchas hermanas, gloria al Señor. Pero usted ha conocido al Señor, usted ha sabido de Él. El Señor, usted sabe que el Señor le ha perdonado, le ha limpiado sus pecados, gloria al Señor, y que murió en la cruz del Calvario por usted, gloria al Señor. Además de eso, no es necesario saber más cosas, gloria al Señor, aleluya. Pero hay que estar alertas, hermano. Hay que estar confiados plenamente en el Señor y en su santa palabra, gloria al Señor, porque estamos nosotros viviendo en el epicentro del desarrollo de la profecía bíblica. Y obviamente el enemigo estará atacando con falsedades, con engaño, con mentira. Y como dijo Pablo de los Corintios: tengo temor de que vuestros sentidos sean arrastrados de la sencilla alabanza y adoración al Cristo glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la única manera, hermanos, gracias Señor, de prevenir de alguna manera caer en el engaño, gracias Señor, es manteniéndonos en comunión.
La única manera de hacerlo, gloria al Señor, también es conocer su palabra. Gloria al Señor, aleluya. Y no poner tanta atención, mis hermanos, a la falacia. A la falacia. Todo tiene que ver de acuerdo, gloria al Señor, al cuadro de lo que es las Sagradas Escrituras. Porque el Señor viene pronto, hermanos. El enemigo, gloria al Señor, copia la verdad de Dios, imita la verdad de Dios, imita las cosas de Dios, habla a medias las cosas de Dios y parece que es de parte de Dios, gloria al Señor, aleluya. Pero hay que estar conscientes, gloria al Señor, que es un imitador, es un falso, es un engaño, es una mentira. La verdad pura viene de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario que todo creyente, todo hermano, gloria al Señor, sintamos la presencia del Señor para seguir en nuestro cristianismo, hermanos, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Gloria al Señor.